¿Cómo ganar haciendo trading con un solo activo? Acá lo que definimos que la palabra clave para esto es previsibilidad. ¿Qué significa esto? Que el activo tiene que ser estable, tiene que tener volumen, pero al mismo tiempo tiene que tener una cuota de volatilidad suficiente para poder obtener ganancias con sus movimientos. ¿Cuál es este activo? Es nuestro querido amigo el S&P 500. El S&P 500. El índice. Que como vemos en pantalla es un índice que agrupa a las 500 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York por capitalización bursátil, no el tamaño de la empresa. Las 500 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos, sean estadounidenses o sean del extranjero y cotizan en la bolsa de Estados Unidos, las 500 más grandes conforman un índice que actualmente está valorado en 40 billones de dólares. Billones en español, esos son trillions, esos son 12 ceros. Es ese 40 cero, dejé el 0,4 para que pareciera poquito, pero ese 0,4 son 400 mil millones de dólares que estamos dejando dentro. O afuera si no hubiésemos puesto el 4. Claro. Es un montón de plata. Para que tenga la idea del tamaño del índice con el cual operamos. Ahora, no es que sean 500 empresas dividido en 500 partes, ¿no? Depende del tamaño de cada empresa, la ponderación que tiene dentro del índice. Este gráfico de burbujitas nos muestra cuáles son las... ¿Ya estamos con la música? ¿Significa que ya estamos bien o que volvió? Ah, bueno, ya estamos bien. Significa cuáles son las empresas principales en términos de capitalización, de tamaño, que cotizan, que conforman el S&P 500. Está Apple, como podemos ver, Microsoft, Nvidia, Meta, que es el holding que es dueño de Facebook, Instagram, alguna otra cosa más. Amazon, Tesla está flotando ahí arriba a la izquierda, Lilly, que es una farmacéutica, sí. Avgo, ¿qué era Avgo? Me estábamos hablando de recién. Broadcom es una empresa de software, de infraestructura de software y... algo más era, que no me acuerdo qué. Pero, y semiconductores. Y semiconductores. Abajo pueden ver que los colores cambian y abajo explica qué es cada uno de los colores. Tecnología, servicio de comunicación, consumo cíclico, financieras, salud, consumo defensivo, energía, materiales básicos, industriales y real estate. Esos son todos los, sectores que tienen algún tipo de ponderación dentro del índice. Claro, igual déjame agregar algo ahí para que la gente entienda. Justamente esto que está explicando Felipe es, digamos, la explicación natural de por qué el índice es tan elegido por los estadounidenses, pero por mucha gente del mundo también, ¿sí? Porque es un índice que no para de crecer. Crece prácticamente desde que hay historia de datos. Esperá. Lo tenemos. ¡Ah! Bueno, justo. Tenemos una evolución de largo plazo. Bueno, parece que lo ensayamos. Esta es la explicación, digamos. ¿Por qué? Porque fíjense que hay historia prácticamente desde 1920, 30, así, hasta un poquito más atrás. Y hay mucha historia sobre el índice. Pero lo que llama la atención es la pendiente positiva, es decir, la tendencia ampliamente alcista que tiene el índice a través de prácticamente casi 100 años, ¿sí? Entonces, eso llama la atención, pero hay una explicación para eso. El índice es un índice. Y tal, como bien dijiste, Feli, tiene compañías, tiene empresas. En esos 100 años, no siempre fueron las mismas empresas. Claro, volvamos un poquito atrás para ejemplificar esto. Exacto. ¿Cuántas de estas empresas que están, las burbujas más grandes, que son las empresas más grandes, cuáles estaban hace 20 años? Las más grandes están desde 2012 más o menos. Sí, 2011, 2012, que fue cuando nacieron las tecnológicas más grandes como Facebook, como Amazon, como Apple. Ahí tomaron el liderazgo, digamos, del índice y muchas lo llevan hasta el momento, ¿sí? Así como también Tesla, por ejemplo, varias. Entonces, eso justamente lo que quiero explicar es que el índice es una muy buena inversión a largo plazo, más allá de hacer trading con el índice, que es lo que nosotros hacemos. Igualmente es muy buena inversión porque no para de crecer. ¿Y por qué no para de crecer? Porque las empresas que forman el top 10, que son las más fuertes, las que más energía le dan, vamos a decir así, al índice, van variando. Obviamente, supongamos que una empresa como Apple de repente muere. Vamos a decir, esa burbuja explota y no es más parte del índice, ¿sí? Eso probablemente lo va a afectar en un principio. Probablemente el índice va a caer porque tiene una gran capitalización por parte del índice. Pero ¿sabes cuántas empresas hay detrás esperando a tomar el lugar de Apple? O sea, que formar esa misma burbuja. Entonces, a medida que una empresa cae, otras van ocupando el lugar.
y capaz que son más fuertes porque son más novedosas. Por ejemplo, no sé, una empresa de inteligencia artificial, vamos a suponer. Claro. Entonces, como van tomando el lugar y van creciendo y se van recapitalizando y ganando mucho capital en volumen justamente la empresa, hace que el índice siempre aumente. Por ejemplo, hace 30 años, hace 40 años, en los 80, acá me imagino que estaba General Motors, Claro, estaba Ford, exacto. ahora no están. Las está mecánicas, Tesla. digamos, vamos a poner. Más atrás, esto estaba compuesto por petroleras. Exacto, ¿no? exacto. Va evolucionando el índice junto con la evolución tecnológica que nosotros tenemos también en el mundo. ¿Sí? Si hay una revolución, por ejemplo, ahora de inteligencia artificial, probablemente de acá a 5 años o menos, capaz que el top 10 va a estar compuesto en un 80-70% por empresas de inteligencia artificial, que probablemente una de esas sea Apple, que va a evolucionar hacia ese lado, pero no importa, supongamos que van a ser nuevas también. U otra, exactamente. Claro. Entonces, eso hace que siempre el índice se aprecie. Y como siempre se aprecia, entonces es atractivo para cualquier inversionista, porque es como si vos repartieras tu capital en 500 canastas diferentes. Y una de esas canastas se pierde. Ok, tenés 499 más, o sea, no pasa nada. Y otra canasta va a ocupar ese lugar igual después. Entonces, eso es la gran ventaja, obviamente, ¿no? Y tenemos, bueno, hay muchas posibilidades, pero acá voy a reducirla a 2, ¿no? Para ser bien esquemático. Una posibilidad es invertir directamente en el índice. Que se puede hacer a través de un ETF, que es el SPY, que es muy conocido. Uno va e invierte directamente al índice. Y si vemos acá en esta curva que va subiendo, en la que estábamos mostrando recién, va subiendo, el promedio de crecimiento anual promedio, ¿no? El promedio de crecimiento anual de los últimos 100 años es, si no me equivoco, es 9%. Sí, si aproximadamente. Saca un promedio, porque como ven también, si se acercan a la pantalla, van a ver que hay momentos de caídas. Por supuesto, esos años fueron negativos. Perdiste plata si la pusiste en el S&P. Pero si la dejas en el largo plazo, te aseguras, entre comillas. Depende del horizonte, obviamente. Exacto. Depende del horizonte y depende de lo que la persona pueda esperar. Es como en las inversiones siempre va a la capacidad del inversor de paciencia, de espera hacia el futuro. Entonces, si vos me decís, che, hagamos inversión en Bitcoin, capaz que caíste en una caída que el Bitcoin cae entre un 70-80% y perdiste un montón de plata. Perdiste, porque si no vendiste no la perdiste. Pero si vos esperás el ciclo de mercado de Bitcoin, que son 4 años, nunca vas a perder. Lo mismo pasa con el S&P. Si vos esperás el ciclo, que es mucho más chico, de hecho, son 6 meses probablemente el ciclo de S&P contándolo, desde que puede tener una caída hasta que se recupera, entonces no es nada, no es mucho lo que tenés que esperar para recuperar. Tampoco vas a perder demasiado. No. Lo que quería graficar es que ¿qué puede hacer uno con esta información? Como digo, comprar un ETF y esperar a que suba, y lo va a hacer en el largo plazo, y seguramente sea una muy buena inversión, pensando, no sé, en la jubilación o en... Hay personas que lo hacen así. En la educación de tus hijos, por ejemplo. Para jubilarse lo dejan. Sí. Otra forma puede ser tomar algunos activos determinados que estén acá adentro y armar una cartera propia. Y una tercera forma es cómo operar con el índice al alza y a la baja buscando rendimientos mucho más agresivos. El segundo punto era la volatilidad. Volatilidad. Como dijimos, obviamente, y como se ve acá en las gráficas, digamos, hay un amplio volumen en el índice, por lo que vimos del dinero que se mueve dentro del índice. Justo vos mencionaste que eran una cantidad que uno ni siquiera se puede imaginar, ¿no? Que es muy grande a nivel mundial, porque obviamente las empresas son enormes, pero a la vez permite que el activo, digamos, o el índice en realidad, el S&P 500, sea muy estable. Entonces, lo cual permite que no tenga una volatilidad muy grande, lo cual también a nosotros nos asegura operar, digamos, o hacer trading de una manera mucho más conservadora, vamos a decirlo así, para que no haya saltos demasiado grandes, como por ejemplo ocurre con las criptomonedas o ocurre individualmente con acciones como las de Tesla, por ejemplo. Entonces evitamos todo eso operando el índice porque tiene una volatilidad más baja. Ahora, si alguien no sabe lo que es la volatilidad, básicamente es cuánto porcentaje el activo se mueve por día. ¿Cuánto puede llegar a subir y cuánto puede llegar a bajar? Y creo que esto está acá. ¿No? Sí, acá está. Tenemos un promedio más o menos de que el índice del S&P 500 se mueve aproximadamente en un 0,40% por día, ya sea para abajo o ya sea para arriba. Cuando empieza la jornada del mercado, vamos a poner la de Estados Unidos, la de Wall Street, que empieza a la mañana, y hasta que termina a las 5:30 de la tarde, obviamente es ese movimiento que hubo porcentual del índice ronda 0,40%. En una situación normal, obviamente cuando tenemos situaciones que impulsan el índice muy a la alza, tal vez o muy a la baja, suele desfasarse un poco y irse a un 0,70% más o menos. ¿Cuántas veces al año se mueve más de un 1%, por ejemplo? No, muy pocas. De hecho, tenemos un gráfico por ahí que lo explica acá. Primero busqué un dato acá que no lo tenía tan en la cabeza. Es el PBI de Estados Unidos,
Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o sea, toda la economía de Estados Unidos son 27 billones de dólares. El S&P son 40. Para que se hagan una idea del tamaño del volumen que se opera en la bolsa de Estados Unidos. Muchísimo. Y que nuclea este índice.